¿Es la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Tus mañanas de este verano 2026. Me despierto y pienso en vos, canto y pienso en vos, paro un taxi y pienso en vos. Merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. ¿Te preguntaste alguna vez por qué el tercer hijo de Lionel Messi se llama Ciro? La respuesta no está en el fútbol, sino en el punk rock nacional. Leo y Antonella eligieron ese nombre por su fanatismo hacia el músico que hoy, justamente hoy, está de cumpleaños. Un 18 de marzo nacía Horacio Demián Pertusi, la inconfundible voz de Ataque 77 y actual líder de Jauría. Pero, ¿de dónde salió el apodo Ciro? Resulta que en el colegio la única lección de historia que se aprendió de memoria fue la del rey Ciro de Persia, y sus compañeros lo bautizaron así para siempre. Otro dato para los que Ataque: Ciro no era el cantante, sino que tocaba el bajo. La voz principal la ponía su hermano Federico. Hoy festejamos la vida de un emblema de nuestra música y con la misma fuerza de un buen estribillo. Arranca al día en el 109. Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó.
9 de la mañana, 49 minutos de este miércoles 18 de marzo de 2026. Buen día, queridos oyentes, queridas oyentes, ¿cómo andan ustedes? Que tengamos todo. De la mañana, Héctor Mancilla, alias Nica. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Bien, amigo Leandro. Bien, acá andamos. Todo tranqui, por suerte. Es miércoles, de Sí. modo que ya sabemos, te deseo que tengas un buen día. Gracias. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, Paso todo a tranquilo. paso, minuto a minuto. Exacto. Mirá, tenemos días más tranquilos que Juli Quiroz ayer, por Sí. ejemplo. Ayer Juli, Tardes. de las 11 de la mañana a las que estaba ya casi cayendo la noche, hubo piñas en el medio, Sí. hubo pelea entre sindicalistas de UPCN y ATSA afuera de trabajo. Sí, bueno, Juli igual. estuvo haciendo una amplia Más cobertura que piña, que nosotros vamos a se agarraron. retomar hoy. Estaba viendo el video, más que piña, se agarraron de los cuellos de las camperas. Fue una pelea medio en Sí, cámara lenta, ¿no? Sí, una pelea de, yo voy a decir, unos gordos de sumo. Para quienes no vieron el video ayer, que se difundió bastante en redes sociales, porque claro, toda la cobertura era, habla un gremio, habla el otro, hablan los gremialistas, conferencia de prensa, terminó hablando el ministro jefe de gabinete Luxen con otros funcionarios en un día que fue de veras muy importante, que ya vamos a estar repasando, pero claro, en el medio voy a usar esta palabra. Pelea de sindicalismo es cuando hay tiro y cosa gorda. Claro, por eso iba a decir que esto fue una escaramuza, ¿no? Fue una escaramuza, pero claro, a la vista de todos, estaban todos los medios ahí, había videos y demás. Si no se enteraron, el video anda dando vueltas por allí. Rodri Redondo, buen día, ¿cómo andás? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Nosotros muy bien, para mi gusto está demasiado frío, muchachos. En los papeles todavía es verano, pero este verano se nos está debiendo los últimos días de verano. 8 grados la temperatura en este momento en Río Gallegos, cielo parcialmente nublado, algo nublado, en realidad hay solcito, está linda la mañana, si pensamos solamente en el cielo, ahora si pensamos en el frío y en el viento, y bueno, la realidad cambia, no es lo mismo, vamos a tener una jornada de viento, una jornada con ráfagas, que van a empezar a soplar ahora desde tempranito, desde la mañana hasta por lo menos las 5 de la tarde, hablamos de vientos de 40 kilómetros por hora, y ráfagas que van a oscilar entre los 50 y los 60 kilómetros por hora. Es el viento, che. Y es el viento lo que hace que... La sensación de frío, ¿viste? La sensación de frío es mucho mayor. Sí. Es Pero verdad. igual, para hacer marzo y la etapa de marzo, venimos bien, ¿eh? ¿A vos te parece bien? Sabés que a mí me parece Igual. un toque más de calor. Antes de ayer había una tarde hermosa. Sí. ¿Ustedes se acuerdan que antes de ayer estaba hermoso? Sí. Yo igual ¿Y no que me... el fin de semana estuvo hermoso? Sí. No me voy a cansar de decirle, chicos, vayan comprándose ropa de abrigo. Si tienen alguien que teje, que les deja un pullover, porque me parece que en invierno va a ser crudencio. Igual lo tuyo es una percepción Sí. rivalleguense. Voy a usar este término que en Sí. verdad no me gusta, pero es un registro de Nick, ¿no? Lo tuyo es de Nick, nacido y criado como el hombre del campo que mira al horizonte y dice, mañana va a haber viento, Sí. o algo parecido, ¿viste? Y el hombre está observando el cielo sencillamente. Bueno, observación de rivalleguense. Nica, nos venís anticipando que para vos este va a ser un invierno duro. 13 Sí. grados la máxima hoy, 13 la máxima, 4 la mínima, 8 la temperatura del cielo. Bueno, comandante Bernal Álvarez, en los controles, nosotros muy bien, hemos descansado, bueno, que dormir de noche es lo más recomendable, y ahora estamos, bueno, tranquilo, que se va a pasar una buena semana, eso seguro. El domingo estuvo con Jul al regreso del viaje a Nueva York del gabinete, ¿no? Y entre ellos el jefe de gabinete Manuel Adorni. Me imagino que al menos en la parte que a él le toca, debe estar más tranquilo, porque siguió la agenda, bueno, que fue una cosa, esas cosas que se vuelven, que son muy populares y que todos recordaremos, ¿no? El asunto de desnomarse y compañía. Así imagino que debe estar un poco más tranquilo. Creo que vos también estás más tranquilo, no más tranquilo, porque sos un hombre calmo. Rodrigo Coloni, el hombre de YouTube, el hombre de las transmisiones del streaming, estamos en vivo en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día. Y nos contaba Rodri, en estos días fuera del aire, que iba registrando las estadísticas de la audiencia, e incluso ahí sale por edades, sale por sexo, si hay más hombres que mujeres. Me contaba que... No, me contaba Rodri que va subiendo bien la cantidad de seguidores. Va subiendo bien la cantidad de seguidores, 6.000 hace algunos días. Estamos hablando de YouTube, ¿cierto? Sin contar esto, porque tiene un año. Pero las redes sociales, este es un medio nativo digital, el Diario Nuevo Día, que supo aliarse de las herramientas en aquel momento Facebook, que hoy en día Facebook es un digital que todos vemos. Bueno, redes sociales, por todo que es un medio absolutamente influyente, y aquí en nuestra casa madre, el Diario Nuevo Día. Los acompañamos hasta las 12:30. En un ratito vamos a abrir la consigna que tiene que ver con una parte más amable, entretenida, filosófica, divertida del programa, que eso va por cuenta de Rodrigo Arredondo para llevarse un premio, que ahí yo apenas lo voy anticipando. Pero también vamos a ir haciendo la lectura periodística del día de la fecha. Si tenemos suerte, porque en un punto hay que
tenerla a través del trabajo de nuestra producción, de nuestro colega Sandro Díaz, compañero de tareas, buenos días para él también. Tenemos hoy en nuestra hoja de ruta un muy importante testimonio. Muy importante a la luz del momento en que está viviendo Santa Cruz. Emergencia económica, aumento salarial sí o no, paritaria salarial sí o no. Ayer desde las 11:30, casi 12 horas, cerca de media, hasta las 8 de la tarde pasó de todo. En lo que es el vínculo del gobierno de la provincia con los gremios que están en distintas instancias. Pasó absolutamente de todo. Juli Quiroz desde el móvil hizo una amplia cobertura. Bueno, creo que de tantas cosas no te dijo buen día, Juli, que está con nosotros todavía. Acaba de ¿No lo saludamos bien? ¿Mi comandante? Sí, que se duerme, se nos quedó atrás. No, ahí no lo saludamos. Aquí, perdón. ¿Ya, Juli? ¿Querés saludarlos? Buen día, comandante. No, es mucho más simpático del anterior, ese saludo. Parece más a Garnacho. ¿A quién de los dos estás hablando? ¿A Brian o a Juli? A Juli. Garnacho, el jugador de fútbol. No, pero eso es un elogio. Es como te digan, cada vez te pareces más a Brad No Pitt. sé si Y vos un decís, elogio. mirá vos, che. Vos Resulta sabés que me que parecía Brad Pitt. el otro día escuché que el nombre de Brian, pero versión femenina. ¿Y cómo es? Briana. Claro, es Briana. Briana, claro. Ah, Briana. Claro, se Briana, pronuncia sí. Briana. He tenido alumnas. Me confundí. Hay pibes que, ¿No chicas. existe Briana entonces? Conocido acá en gallegos, Briana. Y Briana sí lo escuché. Pero otra vez lo leí y dije, mira vos, tiene la versión femenina. Y el segundo nombre es, de Brian es Dennis. Siempre el que lo sabe es Nika. Denis. O Denise. Que la segunda opción sería Denisa. No sé, en el caso de que fuese mujer, ¿no? Claro. Existe Denisa. Claro, Denise. lo que vos decís, Nika, Él, para resaltar, no es Denis. ¿qué Es es? Denis. Está muy Brian bien. Denis. Está muy bien. Cuando vos decís de las Mercedes, es una broma, ¿no? O sea, no, pero vos al aire decís de las Mercedes. ¿Vos sabés por qué le pusieron Denise? Por Sergio. Claro, ¿cómo? Exactamente. Mirá, No lo sabía, dato no lo sabía. dato de mañana. O por qué el sketch. Bien. Claro, hincha del rojo le quería mejor, menos mal que no son de Chanchazón, porque ahí se iba a comprar el nombre, ¿no? Gran jugador de Independiente de entonces, pero no es un lindo apodo, convengamos. Para apodo no queda muy bien. Ayer pasó de todo, decíamos. ¿Se acuerdan que el viernes, luego de un día muy fuerte y muy tenso en la Cámara de Diputados, que eso sucedió el jueves, ¿no? ¿Qué pasó el jueves pasado? Hubo un intento de que Tomás Estado Parlamentario que ingresara al circuito interno de la Cámara de Diputados un proyecto de ley de emergencia. Sí. Emergencia económica, administrativa y financiera. Muy bien, ese proyecto había ingresado el miércoles de la semana pasada, mandado por el Poder Ejecutivo a cargo de la Gobernación de Santa Cruz. Estaba el diputado Héctor Jara, Javier Jara, de la localidad de Las Heras, diputado por el pueblo. Recordemos que el gobernador estaba en Nueva York, el vicegobernador estaba fuera de la provincia, el gobernador a cargo, o el diputado a cargo, era el diputado Jara, que le tocó mandar este proyecto del Ejecutivo de emergencia económica, financiera y administrativa. El jueves pasó de todo. Bueno, entre el jueves y lo que pasó ayer, lo contextualizaría de la siguiente manera, porque Sí. si no uno se pierde, y creo que está bueno como ayudar a entender. Después de lo que pasó el jueves, Ya va.
Una semana. Claro, exacto, ya va a ser una semana. Es decir, entre jueves y martes habían pasado 5 días y estaba en un punto de mucha tensión la relación del gobierno con el frente sindical y ayer se terminaron encontrando. Ayer a las 6 de la tarde, el jefe de gabinete Pedro Luxen con la ministra Tromóvil cubrió, y está en las redes sociales ayer, está toda la cobertura en vivo, de una conferencia de prensa del frente sindical. El frente sindical comenta en esa conferencia de prensa del mediodía vamos a rechazar cualquier emergencia económica. Pedimos el llamado a paritaria de manera inmediata, paritaria salarial. Nos presentamos en unidad y había mucho hincapié en estamos en unidad, nos vamos a presentar en unidad. Y de hecho el Frente Sindical decía estamos en alerta y movilización. Esto ayer al mediodía, ¿de acuerdo? Sí. A las 4 de la tarde volvían a reunirse, porque son cuartos intermedios hasta que se vuelven a reunir, la paritaria laboral del gobierno con los gremios docentes, que tuvo una novedad ayer. La paritaria laboral fue transmitida en vivo por un canal de YouTube del gobierno de Santa Cruz, de la jefatura de gabinete. Entonces, fair play, todo el mundo puede ver, observar, mirar lo que pasa en esa negociación de la subcomisión paritaria laboral. Pero ¿qué sucede? Eso fue a las 4 de la tarde, nosotros después vamos a repasar algunas cosas de allí y sobre todo lo que, desde el punto de vista de, a ver, ¿va a haber clases o no? ¿Va a haber paro o no? Lo que plantea ADOSAC, que hizo una comunicación propia, es decir, solo no como frente sindical, sino como ADOSAC ayer, después de esa reunión de las 4 de la tarde, con media docena de puntos. Y un rato después, esto fue a las 4 de la tarde, en el Ministerio de Trabajo, a las 6, finalmente, los gremios van a charlar, a conversar con Pedro Luxen y los funcionarios que recién mencionaba por, bueno, después lo que pasó el jueves, ¿no? Es decir, después de tanta tensión, de que corrieron huevos, se rompieron algunos vidrios abajo de la legislatura y el gobierno retiró el proyecto de ley de emergencia económica financiera, pues bien, ayer se volvieron a ver. Sí. O mejor dicho, ayer se vieron, no se volvieron a ver. Sí, una foto tengo, un registro de la foto, no sé si... ¿Querés pasarla a Rodri para que lo muestre en YouTube? ¿Una foto? No, que lo vi ayer, el registro de la foto. Pedro Mancilla del SUEM dándose la mano o saludándose con el Pedro Luxen. Así es, claro, Pedro Luxen es el jefe de gabinete, también estaba Juan Mata, me olvidé de nombrarlo, el ministro de Trabajo. Allí se lo ve a Oscar Barrientos, que viene de trabajar en el Consejo Provincial de Educación, de donde se fue mal, básicamente, con la gestión de Iris Rasgido, pero pasó a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo, asesor del jefe de gabinete o algo así. Todavía no tenemos el título exacto, pero es lo que trascendió, que él viene participando de las negociaciones con ADOSAC. Y bien, si tenemos suerte, en 30 minutos vamos a tener un importante testimonio sobre esa reunión. Desde una voz oficial, que es una voz muy importante en este contexto. Si por esas cosas de la vida la entrevista no sale, ayer hubo una conferencia de prensa, cuando esto terminó, donde habló el protagonista, desde el punto de vista de gobierno, es Pedro Luxen, pero los sindicatos, había una amplia cobertura mediática, además de el diario Nuevo Día. Los gremialistas sindicalistas hablaron la mayoría de ellos. Y tenemos un par de audios para compartir antes de esa posible entrevista. Más o menos fui tratando de resumir todo, temas que vamos a desarrollar, pero el punto es, en este contexto de mucha tensión, donde los gremios dicen de ninguna manera emergencia, y el gobierno dice, miren, necesitamos la emergencia, ley de emergencia, para acceder a un crédito, y ese crédito sería del gobierno nacional. Entonces es, ok, o sea que para que haya un crédito, y del crédito dependen los aumentos de salarios, entonces tiene que haber ley de emergencia. Ese es el punto de tensión actual. Y eso es lo que queda claro de las posturas de ayer. Siendo las 10 de la mañana y 3 minutos, no sé si más o menos se entendió algo, espero que sí. ¿Ibas a decir algo, Nica? No, el cuadro de situación, ¿no? Eso, ¿no? Es un cuadro de situación de tensión. De tensión, sí. De volverse, negociar mano a mano. Es un modo de bajar la tensión, es decir, te vuelve a tener un canal de diálogo. Y de hecho, algo que en teoría tiene que seguir es el diálogo. Ya lo vamos a escuchar en las voces de los protagonistas, la expectativa de que esto se siga discutiendo, conversando. Igual los gremios dicen,
muchachos, señores del gobierno, acá paritaria salarial. O sea, punto. Sí. Paritaria salarial. Es como el punto de presión que venimos describiendo hace un mes y medio. No me llames. Bueno, ahí está uno de los puntos de tensión. En otras cosas de la vida nuestra santacruceña, ya trascendió y ayer se la vio en funciones. Sale Sergio Bucci de ser voy a decir, siempre digo mal el nombre, es un nombre largo. Es el jefe el jefe del área de prensa del gobierno de la provincia, que era Sergio Bucci, que es el segundo del área porque antes había... Marcel, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre de Marcel, el anterior vocero del gobierno de la provincia. Bueno, Marcelo. Marcelo. No era Marcelo. Pobre, ¿no? Si hubiera sido Marcelo. No puede ser, no, pero pará, yo sabía el nombre. Bueno, Carlos Marcelo, ahí Marcelo. está. Bueno, cuando asume el gobernador Vidal, tiene un primer vocero y jefe de medios. El área de prensa de gobierno, que tiene un nombre largo. Antes era AMA, después dejó de ser AMA, etcétera. Bueno, estuvo un tiempo, Marcel, lo reemplazó Sergio Bucci, y ayer en realidad trascendió hace unos días. En realidad, la cosa esa ya empezó mal parida, perdón la expresión, de este gobierno porque figuraba Rovira. ¿Se acuerdan? Sí, Rovira, que era un asesor del gobernador también. Y que terminó de funcionario en zona norte, en Caleta Olivia. Pues, bueno, de hecho, Marcel también está en Caleta Olivia, lo último que supimos, ¿no? Y ahora también está en Caleta Olivia Sergio Bucci. Bueno, Sergio Bucci es de Caleta Olivia. Claro, es de Caleta Olivia. En cambio, Marcel es de Neuquén. Es de Neuquén, sí. Pero bueno, en el caso de Marcel y del Rovira, las personas que vos mencionás venían del SER, con Vidal del SER. O sea, habían trabajado en todas las campañas anteriores políticas. El rol de Vidal, el rol de vocero y el rol de jefe de medios era entonces primero un hombre de apellido Marcel, después Sergio Bucci, que viene del radicalismo, hasta estos días. Ayer ya se le vio a Irene Stur, que se jubiló hace muy poquito de La Opinión Austral, donde trabajó muchos años. Ella además tiene su propio medio, que es El Sur Noticias, su propio programa de radio, Café y Noticias, en FM El Sur. Y bueno, ayer, y Juli confirma, digamos, estaba allí coordinando cosas de prensa de gobierno, asume como la jefa de prensa del gobierno de la provincia. Me queda a mí la duda si va a ser vocera del gobierno de la provincia también. Es decir, si va a hablar en notas, entrevistas y demás, veremos. Porque le tocó empezar, bueno, con un día importante, ¿no? Es decir, organizar una conferencia de prensa del jefe de gabinete, etcétera. También pasó que Pedro Luxen atendió a Senta. ¿Vieron que Senta estuvo antes de ayer reclamando afuera de la Caja de Servicios Sociales? Sí. Y el comunicado de la Caja de Servicios Sociales hacía foco en que rompieron un vidrio. Que hablando de la comunicación de gobierno, es decir, muchachos, con semejante lío y preocupación de gente que se queda sin cobertura o que teme quedarse sin cobertura, la noticia es que rompieron un vidrio. Bueno, eso fue la noticia para el gobierno de la provincia. Hablando de prensa de gobierno. Bueno, eso fue antes de ayer. Ayer Pedro Luxen recibió al Senta, lo digo de título nomás, esto de que todos los caminos conducen al Luxen es más o menos lo que resumimos a diario. Y entre tanto estábamos nosotros cerrando el programa y nos decían, che, muchachos, anda Silvia de Andrea acá por el centro, por el complejo cultural, porque asumen estas horas. Y Beto Barría de la redacción de Nuevo Días nos dice, chicos, sé que la agenda política va caliente por otros lados, pero ya asumió Silvia de Andrea y hay un comunicado de prensa de gobierno donde hay una presentación en Sociedad también. Bueno, más o menos por ahí va la agenda periodística. Lo central, que ya está claro cuál es lo central, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la mañana. Siendo las 10 de la mañana, 8 minutos, te lo pregunto así, Rodri, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde seguimos? Bueno, llevarnos a un lugar más amable en lo posible. Vamos por el camino de la comida, que es algo que a todo el mundo le gusta hablar. ¿A quién no le gusta hablar de comida? O mejor dicho, ¿a quién no le gusta comer, no? Pero hablar de comida siempre, creo que entre los santacruceños es un tema amable, ¿no? A todos nos gusta. Yo tengo una discusión ahí. El tema hoy gira en torno al premio. ¿Hoy qué tenemos para sortear? Un premio que tiene que ver con la comida. Tiene que ver con cómo se come, con el tema de los modales. ¿Se acuerdan que ayer decíamos, che, ¿está bien o no está bien mojar el pancito en la salsa, en el tuco? ¿Ok? Bueno, la pregunta hoy es la pizza. La pizza. Bueno, ¿le gusta la pizza primero, principal? Me encanta. ¿Le dicen la pizza o le dicen la pizza? Ese fue un punto de comentario la semana pasada. A mí me salió a decir al aire pizza, pero por lo general digo pizza. Y cada vez más gente dice pizza, no sé por qué. Por la doble Z, supongo. Igual pizza se le dice en inglés. Sí. Ese
se le dice en Claro. inglés. No sé si viene como de ahí. Sí, en distinto. pero vimos mucho, no sé, español A neutro ese de decir películas pizza, traducidas. a veces decir pizza. Claro, películas subtituladas, Claro. no, ¿cómo se dice? Dobladas al español, Sí. no subtituladas. Y viene tal pizza, que es más neutro, no lo sé, pero se nos fue metiendo una T en el sonido de la pizza. ¿Usted, no, la pizza le gusta o no le gusta? Me encanta. ¿Sí o no? Sí, ¿Perdón? sí. Ok. ¿Es un tentempié o escena? No, escena. Escena. Puede ser. Tentempié igual puede Puede ser. ser una también. Tentempié igual puede ser, ¿sabes para qué? Bueno, vos sabés bien. Tentempié, no sabes. Es una palabra ¿Ah, sí? española. Un término español. Para gente que trabaja en las grandes ciudades, ¿viste? ¿Viste? La ciudad, mediodía claro, pasa la gente. Claro, sí, pasa, sí. claro. De verdad. Ahí, claro, esa musa bien asiciosa. Sí, al paso, sí. cuando te das, cuando te das, hablar con un calor tremendo. Sí, sí, sí. Pero sí, es verdad lo que decís. Sí, a veces ciudad grande, acá. Pues es una cosa, nene, Sí, absolutamente. sí, sí, sí. Absolutamente. Sí. Bueno, a ver, ven por ese lado. Sí, yo pensaba, ¿sabes? Sí. ¿Por dónde iba a venir lo de la pizza? ¿Cómo se come? Eso, Porque hay justamente. dos corrientes. Me estás sacando la palabra de la boca. Ahí viene por ahí la mano. Sí. Exactamente. ¿Cómo se come la pizza? Decilo, No, también ¿Se come no. con la mano o se come con cubiertos? Así es. Exacto, eso para mí depende del lugar. Si vas a un restaurante, ¿no? No una pizzería, Sí. vas a un restaurante, o vas a una pizzería esta famosa, ¿viste? Que está de moda, Banchero, Gómez, la otra, muy famosa en Guerín. Guerín. La continental. Bueno, O el cortito, la cortita. Tiene por acá. ¿cómo la pizza? ¿Con la mano o con cubierto? Hay pizza que son difíciles de comer con la mano. Por eso, ¿viste? Depende Las exitosas al paso, esa esa con la mano. claro, Porque te otro va a servir cubiertos. Depende del tamaño del borde también. Ah, Si pero te sí, quedan los cubiertos cuando comes pizza al paso. Por eso digo. Ah, mira. Si te tienes que agarrar, te para que agarres. Que quien, además, si te haces por la calle caminando, Mercedes, estás en tu casa, te puedes lavar las manos. Eso es lo que tenés. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, lo cierto es que queremos saber vos, que estás en tu casa en este momento, que estás en la oficina, que estás viajando al laburo, ¿querés llevar un almuerzo para dos, es decir, una pizza especial por favor, una pizza especial a elección y 3 vasos de gaseosa en MoMA? ¿Querés llevarte la vos? ¿Querés llevarte vos? ¿Te querés quedar con esa pizza y los 3 vasos de gaseosa? Bueno, tenés que decir algo muy sencillo, algo muy simple. Algo muy simple. ¿De qué equipo sos? ¿Vos sos los prolijitos que están en el cuchillo y el tenedor, como si tuvieran una nacionalidad, un italiano? ¿O sos lo que la agarran con la mano, la doblan en medio? Pero si te metes con un italiano, pizza, ¿no? No creo que te metas con un italiano, pizza. Pues esa cosa En en la vida real. la vida real, por la vida real, ¿no? Yo imagino que te italiano con una pizza que se de tamitos. Así que si yo tengo la pizza en la mano, tenés que chuparte el dedo. Ese tema, tenés que chupar el dedo. Está llevando al ser más difícil de todo en Italia, ¿por qué no está no me podías comer porque hablas todo el tiempo. No, pero sí, sí. Pero frente a cámara, una cosa muy difícil además. Se te toca eso lo que haces. Es horrible, todo el mundo come con cuidado. Sí, pero se hace. Soy que no me Pero digo. ¿cómo te quedaste? No tengo ningún problema. Sería De hecho, Rodri me Legrand. tengo que frente a cámara. De modo que lo harías con Mirta también. Rodri Legrand. Está bien, Rodri. Yo no les creo que nadie se chupe el dedo. Me parece que tiene que ver bien con el público. Bueno, yo, pero eso no lo ¿quién guarda para la intimidad? Está bien. Claro, pero depende, vuelvo a decir, depende del escenario. No pasa nada, ustedes. Porque a veces en casa con un chocolate y me quedo el chocolate. No, Ya, claro, ya, la mano, pero esas sectosas de Buenos Aires, bajas, Sí. cuando te quedas No depende también de la compañía. una servilleta que te dan 2 servicetas que Una casa para alcanza para nada. nada. Hay cosas que no limpian, una servilleta de la vida. Y esto de pararme no limpia, no hace nada. Bueno, sucede también, no sé si les pasa a ustedes, que a veces uno me cubierto para no echarse la ropa. Nunca le pasó eso. Che, no, yo como con manos, se me cae un servilleta y no me mi favorito, por ejemplo. Sí, tal cual. A mí me pasa eso, a veces los cubiertos tienen que ver con eso. Con cuidar la ropa, sé que soy torpe en general. Es un milagro, bueno, no digo nada, es un milagro que yo acá no haya roto nada en un año, por ejemplo. Digo, volcándolo, de hecho acá tengo la botella bastante lejos. Y bueno, en mi caso, tiene que ver con eso también. Los cubiertos para no mancharme con la mano. Ok, los tacos, es difícil de comer los tacos. Están hechos para mezclarse. Bueno, la de dos, La comida, Claro, el shawarma, los chiquitos, el shawarma, ese que te dan, que especie de burrito. Claro. Lo tienes que- Sí, es difícil de Termina comer. de Mi respuesta visceral es que con la mano es más rico. Absolutamente. Eso. Absolutamente. Comparto al 100%. ¿Vos qué pensás en tu casa? ¿Vos qué pensás? ¿La pizza con la mano? ¿Te gusta la pizza primero? ¿Va con la mano o se come con cuidado? 1551, 651, 1551, 651. Si querés contar con la compañía, ¿por qué? Bienvenido. Lo que vos quieras, mandá mensaje de voz, vale doble. Que llevas la doble chance para llevar las pizzas. Puedes comer estas pizzas espectaculares en MoMA cuando vos quieras en el Forno Pizzería. Y la pizza más rica de Río Gallegos la encontrás en el Forno Pizzería en MoMA. Así que 1551, 6051. Ahora mandá mensaje, estamos ordenando la pizza y los 3 vasos de gaseosa. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario.
¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud.